Pero también hay un mandamiento que nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón. La pregunta es cómo lo hacemos. No hay un médico cirujano para eso. Porque aquí hablamos del órgano que va a sentir las presencias espirituales, la realidad espiritual. Según mi humilde opinión, yo puedo decir que nosotros podemos ayudar para que nuestro corazón sea más sensible a la realidad espiritual. Es cuando nosotros limitamos nuestros goces y placeres materiales. ¿Por qué? Porque cuando la persona usa algo, lo gasta. Si nosotros somos viciosos en el placer de la comida y la bebida y el vestido y los honores y los placeres materiales, gastamos nuestros sentidos y los embotamos. Y también se embota el corazón. Shalom para todos ustedes. Empezamos el estudio de esta semana con la ayuda de Dios. Estudiamos aquí el capítulo acerca del arrepentimiento. En la vez pasada nos detuvimos, hemos llegado hasta el punto cuando una persona tiene unos pecados difíciles de solucionar, difíciles de enmendar, pero si la persona se arrepiente con abnegación, cuando la persona vuelve a Dios con todo su corazón. Abnegación significa inclusive con el deseo, con la disponibilidad de renunciar a su economía y a su tiempo, y inclusive a perder su honor, es lo que se llama abnegación. Entonces Dios le va a ayudar a esta persona a arrepentirse. Ahí lleguemos en la vez pasada. Y una de estas formas como Dios le ayuda a esta persona a arrepentirse es, por ejemplo, que Dios hace que la persona le perdone, le condone la deuda al arrepentido. Hablamos de una persona que estafó o quitó dinero o robó. Y es muy grande la cantidad que ha robado. Y la persona se arrepiente de corazón y lo hace con abnegación. Entonces Dios le puede ayudar para que la persona que recibió el robo, la que fue robada, le condone la deuda. Luego dice así, y también, ¿qué pasa si el robado vive en un lugar muy lejos y él no puede ir a devolver el robo? Entonces, santo bendito sea él, lo va a acercar a él para que venga a su encuentro, y hasta que él lo haga las paces con esta persona y le perdone y le condone. Es otra forma, cuando diríamos alguien robó dinero de alguien y alguien está muy lejos y él se arrepiente y quiere resarcir el daño que ha hecho, quiere devolver el robo, y si su arrepentimiento es sincero, Dios va a hacer que la persona robada venga hacia él en alguna forma. Eso es lo que se llama la providencia divina, para ayudarle aquí al arrepentido, e inclusive conmueve el corazón de la persona que fue robada para que le condone la deuda si es que no puede pagarla. Otra forma es que la persona que se arrepiente no sabe la cuenta, cuánto robó, y no conoce a las personas a quienes robó, porque a veces roba al público y no sabe ni cómo se llama ni dónde vive, y quiere arrepentirse de esta persona. Y aquí no hay forma de devolver el robo y no hay forma de resarcir el daño. Entonces dice, ¿qué hace Dios a esta persona que se arrepiente con sinceridad? Entonces el santo bendito sea él, pone en su corazón de la persona el deseo de hacer obras públicas. Obras públicas, por ejemplo, construir puentes, cavar pozos en la antigüedad para el agua. ¿Qué más? Acomodar caminos, construir hospitales, construir escuelas, centros de estudio, casas de oración, para que el público sea beneficiado con estas obras públicas. Y así, entonces aquel robado vaya también a recibir un beneficio en mérito a esta persona que le robó a él y se arrepintió, pero no tiene forma cómo devolver el robo. Entonces le devuelve una obra de obras públicas.
es lo que Dios hace, mueve el corazón de esta persona arrepentida. Luego dice: y así también la persona que robó de él y también de otros. ¿Qué pasa si él robó de alguien y el robado se muere? ¿La persona se murió? Entonces no hay forma de devolver el robo a esta persona porque ya está muerta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? La persona entonces devolverá el robo a los herederos. A los herederos de esta persona que ya falleció, de la cual él quitó el dinero. Y él quiere arrepentirse. Otro caso es cuando la persona hizo daño a alguien en su cuerpo, le dio un golpe, o de palabras le insultó, o habló mal de él, lo difamó y falleció. Y no hay forma de pedirle perdón a esta persona porque falleció. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces dice, irá a su tumba de la persona fallecida en compañía de 10 personas. En compañía de 10 personas adultas mayores de 13 años, y pedirá perdón de la persona fallecida. Entonces, y también así Dios le va a perdonar a él, a esta persona. La persona pide perdón del fallecido y también de Dios. Entonces Dios, santo bendito sea él, le condonará a esta persona el daño que hizo con golpes, con su cuerpo o con palabras a este fallecido, que ya falleció, pero eso lo hizo en vida. Luego dice, y dijeron nuestros maestros, su recuerdo sea por bendición, que el arrepentimiento no es evitado del pecador, sino debido a su mal corazón, a su corazón malo. Aquí nos habla de que a veces hay fuerzas espirituales de que impiden de que el pecador se arrepienta. Entonces dice, ¿cuándo sucede esto? Esto sucede por el mal corazón que la persona tiene, o sea, por sus malos sentimientos y por sus malos pensamientos del pecador. O sea, sigue empecinado, empedernido en el mal. Entonces así esta persona, Dios no le ayuda a arrepentirse. Pero con respecto a una persona de que quiere acercarse a ese Dios, aquí tenemos una persona que tiene un buen corazón, que ama el bien, ama la vida, ama a Dios. Esa persona quiere acercarse a Dios. Entonces dice, no se cerrará las puertas del arrepentimiento delante de esta persona. Al contrario, se le abrirán a él las puertas del arrepentimiento y se le enseñará a él el camino cómo debe arrepentirse. Ahora, ¿cómo se le enseña? Mediante ideas. Dios planta una idea en la mente de la persona para que se arrepienta en la forma adecuada. Eso es cuando la persona ama a Dios y quiere acercarse a Dios, solo que a veces no sabe cómo. Entonces Dios le ayudará, Dios le guiará. Entonces dice así, Dios le enseñará entonces el camino del arrepentimiento, así como está dicho en el Salmo 25, versículo 8, que dice ahí, bueno y recto es Dios, el Eterno, y por lo tanto enseñará a los pecadores el camino del arrepentimiento, el camino bueno. Y dice ahí en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 29, acerca de los pecadores, que dice ahí, y buscarás de allí, del lugar donde Dios te enviare al destierro, buscarás allí al Señor tu Dios y lo hallarás. ¿Por qué? Porque lo buscarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Significa que ese es el secreto para hallar a Dios. Cuando una persona busca a Dios con todo su corazón y con toda su alma,
Dios, en la ley escrita, nos dice que lo hallaremos a Dios. Nos promete que lo vamos a encontrar a Dios. Y también dice ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14: porque cerca hacia ti está la cosa, o sea, las cosas para hacer, está muy cerca, ya que con tu boca y con tu corazón puedes hacerlas a ellas. ¿A cuál ellas? A los mandamientos de Dios. Entonces, dice que los mandamientos de Dios están muy cerca hacia ti, ya que con tu boca y con tu corazón puedes hacerlas. ¿Qué cosas con la boca? Estudiando o pidiendo perdón, orando a Dios, pidiéndole perdón a Dios y al prójimo, y haciéndolas, las acciones buenas, devolviendo lo que hemos dañado o lo que debemos, y así por el estilo. Luego además dice en el Salmo 145, versículo 18. Dice ahí: cercano es el Señor para todos los que le invocan, para todos los que le invocan en verdad. Porque a veces decimos, porque Dios está lejos de mí, ¿por qué no siento que Dios me escucha? Y acá dice, es porque no le invocamos en verdad, es porque no le llamamos en verdad. ¿Qué significa que no le llamamos en verdad? Significa que a veces oramos a Dios, le pedimos a Dios, pero nuestro sentimiento, nuestro corazón está lejos. ¿Qué significa? Decimos palabras con la boca, pero no sentimos el significado. No vivimos lo que decimos. Esa es la diferencia. Hemos hablado varias veces así de esto. Cuando una persona ora a Dios, o le pide, o le alaba a Dios, pero no lo siente lo que va diciendo, entonces no es en verdad. Pero si nosotros oramos a Dios, y le pedimos, y lo alabamos, y le agradecemos, en realidad sentimos en el corazón lo que decimos con la boca, significa que eso es en verdad. Y cuando lo hacemos así, entonces dice acá, Dios está cerca de todos aquellos que le invocan, que le claman, que le llaman en verdad. Muy bien, continuamos y dice así: hay una gran bondad y cosa buena que santo bendito sea Él hizo con los hijos de los hombres. Dios hizo una bondad muy grande con los seres humanos. ¿Cuál es? Que Dios preparó el camino para los pecadores y para los que hacen infracciones, para que huyan de la oscuridad a la luz. Esa es la gran bondad que Dios preparó para los hijos de los hombres, para las personas. La posibilidad de volver al buen camino, la posibilidad de acomodar lo que hemos dañado, porque cosas diremos que podemos dañar y no podemos acomodarlas, ¿sí? Pero aquí el arrepentimiento es lo que va a permitir acomodar lo que hemos dañado en este mundo. Y Dios no cerró para los pecadores las puertas del arrepentimiento, ni siquiera para la persona que ha pecado demasiado. Porque hay personas que pueden decir que ellos han pecado demasiado y que no tienen esperanza. Pero inclusive para las personas que han pecado demasiado, siempre hay esperanza. Eso te dice también en Ezequiel capítulo 18, que el pecador puede haber pecado toda su vida, pero si al final se arrepiente, entonces Dios acepta su arrepentimiento de este pecador. O al contrario, una persona que toda su vida se ha portado bien y al final de sus días peca y muere siendo pecador, entonces todas sus buenas acciones se perdieron. ¿Por qué? Porque murió en pecado.
Pues aquí lo importante es que al final de nuestra carrera en esta vida, ¿sí?, hagamos el bien. Y si no lo hemos hecho, por lo menos hay que arrepentirnos. Esa sería la última acción buena que el hombre puede hacer en esta vida: arrepentirse. Eso puede suceder con la persona que está agonizando. Ya no puede trabajar, no puede ayudar a otras personas, no puede hacer ningún mandamiento, no puede ni siquiera hacer el mal porque está tan enfermo que no tiene fuerza para hacer el mal. Pero entonces algo puede hacer: arrepentirse, dolerse por lo malo que ha hecho, pedir perdón al prójimo y pedir perdón a Dios antes de morir. Si lo hace así, su arrepentimiento Dios lo recibe y esta persona tiene el mérito de ver la presencia divina en el mundo venidero, en el mundo de las almas. Luego dice así: así como está dicho ahí en Jeremías capítulo 3 versículo 22, vuelvan hijos pecadores y yo curaré vuestros pecados. Vuelvan hijos pecadores y yo curaré vuestros pecados. Vuelvan hijos traviesos, lo que dicen, vuelvan hijos traviesos, y Dios va a curar la travesura. Y el arrepentimiento es aceptado también si es que el pecador vuelve debido a los sufrimientos. Hay varios motivos por los cuales una persona puede arrepentirse. Puede arrepentirse porque teme a Dios, puede arrepentirse porque ama a Dios, puede arrepentirse porque sufre mucho, tiene enfermedades, pérdidas, dolencias, dolores insoportables, hasta que al final la persona decide arrepentirse. Claro que lo mejor es cuando una persona se arrepiente por amor a Dios. El siguiente grado es cuando la persona se arrepiente por temor a Dios. Y el último grado es cuando la persona se arrepiente por dolor, al sufrimiento. Sufre mucho, dolores físicos, dolores anímicos, y no puede soportar más y se arrepiente por eso. Entonces, a pesar que una persona se arrepiente por esto, Dios acepta este arrepentimiento. Este arrepentimiento también es aceptado por Dios delante de Dios. Entonces, con mayor razón, va a ser aceptado cuando una persona se arrepiente por temor a Dios, o más grande su arrepentimiento cuando se arrepiente por amor a Dios. Bendito sea. Así como está dicho en Deuteronomio capítulo 4 versículo 30, y cuando sufrieres y te hallaren todas esas palabras de los castigos en los postreros de los días, en los postreros de los tiempos, y tú volverás hacia el Señor tu Dios, y oirá el Señor tu Dios a tu voz. Entonces, cuando la persona vuelve a Dios y oye la voz de Dios, entonces Dios también va a oír la voz de la persona, o sea, va a ser aceptado el arrepentimiento de la persona, a pesar que vuelve por el dolor, vuelve motivado por las maldiciones y sufrimientos. De todas maneras, ese arrepentimiento Dios lo acepta. Muy bien, luego dice así: y el santo bendito sea Él, ayudará a los que vuelven a hacer el arrepentimiento. O sea, Dios ayudará a los que se arrepienten a que hagan un arrepentimiento completo. Luego dice: inclusive en alguna cosa que la persona ya no tiene fuerza para hacerla y para conseguirla, entonces Dios hará que se renueve la fuerza en medio de la persona, un espíritu puro, para que la persona consiga arrepentirse en el grado más elevado, que es el grado del amor a Dios. Ya que está dicho allí en Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 2, dice: y volverás, como decimos, es arrepentirse, y volverás hasta el Señor tu Dios, y oirás a su voz,
así como todo lo que yo te mando hoy día, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con todo tu alma. Entonces, como ustedes ven, que a pesar de que la persona se puede alejar y puede ser castigada, pero si la persona vuelve a Dios, Dios lo recibe. Cuando la persona vuelve con todo su corazón y con toda su alma. Además dice con respecto a este asunto del arrepentimiento, en Deuteronomio 30, versículo 6, y circuncidará el Señor tu Dios a tu corazón y al corazón de tu descendencia para amar al Señor tu Dios. El corazón, que es el símbolo del amor. A veces nosotros no amamos a Dios. Entonces Dios aquí promete que Dios circuncidará el corazón de la persona y su descendencia para amar al Señor nuestro Dios. Es una comparación. Tenemos el prepucio que cubre al órgano reproductor y evita de que sea sensible al medio. Igual también tenemos aquí el corazón. Comparativamente, si tiene algo que lo cubre el corazón no siente. ¿Qué es lo que no siente? No siente la realidad espiritual, no siente la presencia divina y no ama a Dios. Pero si esta capa o esta cubierta del corazón en forma comparativa se quita, entonces el corazón se vuelve más sensible. El corazón se vuelve más sensible a las presencias espirituales, a la presencia de Dios, y así la persona puede amar a Dios. Hay también un mandamiento ahí en Deuteronomio. Dice, circuncida tu corazón. Acá Dios nos promete circuncidar nuestro corazón. Pero también hay un mandamiento que nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón. La pregunta es cómo lo hacemos. No hay un médico cirujano para eso. Porque aquí hablamos del órgano que va a sentir las presencias espirituales, la realidad espiritual. Según mi humilde opinión, yo puedo decir que nosotros podemos ayudar para que nuestro corazón sea más sensible a la realidad espiritual, es cuando nosotros limitamos nuestros goces y placeres materiales. ¿Por qué? Porque cuando la persona usa algo, lo gasta. Si nosotros somos viciosos en el placer de la comida y la bebida y el vestido y los honores y los placeres materiales, gastamos nuestros sentidos y los embotamos. Y también se embota el corazón. Como alguien dice que el corazón se embota, significa que el corazón se entra dentro de una bota. O sea, está cubierto. Son comparaciones. El corazón ya no siente. Así como el gusto también ya no siente al gusto, por ejemplo, del agua. El agua es dulce, decimos el agua, ¿cómo se puede llamar dulce? ¿Por qué? Porque comemos mucho azúcar. Si la persona deja de usar el azúcar, deja de comer cosas dulces, con el tiempo al agua dulce, que se llama dulce, se prueba dulce. Igual tenemos algunas frutas que no son tan dulces. ¿Por qué no son tan dulces? Porque comemos mucho dulce, comemos mucho azúcar. Si dejamos de comer el azúcar, dejamos de gozar del azúcar, con el tiempo sentimos la dulzura de la zanahoria, la dulzura de los frutos son muy dulces. Pero ¿por qué sentimos así? Es porque nos abstenemos de usar ese sentido a lo máximo. ¿Sí? Pues para eso puede ayudar el no comer demasiado de esas cosas, no gozar demasiado de cosas viciosas, de cosas dulces o frituras, o inclusive cosas bebidas. O sea, no ser vicioso. Eso es en forma sintetizada. Una persona puede gozar de todo lo bueno que Dios ha creado, las comidas y bebidas o vestidos, pero no debe ser un esclavo, o sea, no debe ser un vicioso. Vicioso es aquel que no puede vivir sin eso, ya. Por ejemplo, tenemos lo que se llama el chile o el picante, el ají,
Si es que alguien come esas comidas y se acostumbra a eso, no puede vivir sin eso. Si alguien le da una comida sin chile, sin picante, sin ají, no lo encuentra sabor, no tiene apetito, no puede comer. Y si deja eso durante varias semanas, meses, puede enflacarse, porque la comida ya es insípida, hasta que salga de su vicio. Es un ejemplo. Igual sucede con el cigarro, con el café, con el té, con el azúcar, con la sal y con tantos otros tipos de comida que la persona no puede vivir sin eso. Es lo que dice ahí en el Pentateuco, dice: Dios te hizo tener hambre, Dios te hizo tener sed, y comiste pan del cielo, para que sepas que no solamente el hombre vive del pan, sino también con lo que sale de la boca de Dios. Significa de que sale de la boca de Dios la papa, el camote, los arroz, las verduras, cosas simples, la zanahoria, productos que Dios dijo, brote, la hierba verde, árboles que den frutos, plantas que den semilla, todo salió de la boca de Dios. A veces queremos solamente cosas que nos gusten. Entonces no podemos pasar sin pan y sin carne, o sin queso, sin leche. No podemos vivir. Decimos, esto no es comida. Y Dios dice a Israel en el desierto, le privó de carne, le privó de pan de trigo, le privó de leche, a pesar que había gente que podían comer su carne, podían comer su leche, pero la gran mayoría no, en el desierto. Comían solamente maná, que caía del cielo. ¿Para qué? Para enseñar de que no solamente de pan vive el hombre, sino también de qué, de cualquier comida que Dios ha creado el hombre puede vivir. Entonces, cuando hagamos esto, estamos circuncidando nuestro corazón. O sea, no usamos nuestros sentidos a lo máximo, y nuestros sentidos empiezan a revivir. Quitamos lo que se llama el prepucio de los sentidos, y también como el corazón es el sentido de la realidad espiritual, el corazón va a empezar a sentir la presencia de los mundos espirituales, el corazón va a sentir la presencia divina, y el corazón va a ser capaz de amar a Dios. Muy bien, ahora continuamos lo que dice aquí en este libro. Muy bien. Entonces, aquí decíamos lo que dice en Deuteronomio: y Dios circuncidará tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios. Esto significa que aún en cosas de que tú no tienes fuerza para conseguirlas, ya que el hombre no puede circuncidar su corazón, como dijimos, a pesar que Dios dice circuncida tu corazón, no puede. Entonces, santo bendito sea Él, circuncidará tu corazón y te dará en ti la fuerza para hacer los mandamientos de Dios. Eso cuando tú en realidad lo deseas y quieres acercarte a Dios. Muy bien, luego dice así: hay 4 cosas con respecto al asunto que despiertan el arrepentimiento. Hablamos del arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento, porque hay mucho que nosotros deseamos, y lo que decimos, queremos que Dios nos bendiga. Como dice en el Pentateuco, Dios bendecirá tu agua, tus animales, tu pan, inclusive tus hijos. O sea, abundancia de cosas, abundancia de bienes. Queremos comida, queremos vida, queremos vestido, queremos salud, bendición. Entonces, ¿qué hacer? Pero ¿por qué no hay bendición? ¿Por qué Dios no nos escucha? Es porque hacemos el mal. Y estamos lejos de Dios. Hay que volver a Dios. ¿Sí? Entonces, el secreto para todo esto, para gozar del bien, es arrepentirse. Cuando una persona se arrepiente, entonces Dios le condona, le perdona, le condona, inclusive vuelve a amarlo. Con respecto a esto, hay un
lo que se llama una moraleja rabínica, un midrash, que nos habla acerca de Caín. Caín, el primer hijo de la humanidad, el primogénito de nuestro padre, Adán, y nuestra madre Eva, asesinó a su hermano. Cometió asesinato, un pecado muy grave. En la antigüedad y en cualquier tiempo, un pecado muy grave, el asesinato. Y Caín dijo: cuán grande es mi pecado para ser soportado. Aquí hay varias explicaciones con respecto a esta frase, pero según la explicación que Caín se arrepiente y suspira y dice: qué tremendo es mi pecado para ser soportado. Se arrepiente, se duele Caín. Cuando Dios le dice: ¿por qué has matado a tu hermano? La sangre de tu hermano claman a mí desde la tierra. Caín se arrepiente y dice, según esta interpretación: cuán grande es mi pecado, dice suspirando, para que sea perdonado y soportado. Caín se duele, suspira y ve que su pecado es terrible. Entonces Dios antes le dijo: serás errante y caminante, o sea, no tendrás descanso ni tampoco vivirás en un sitio fijo, serás errante y sin descanso. Entonces al final dice: y Caín habitó, tuvo un descansó en la tierra de Nod. Aquí nuestros sabios de bendita memoria entienden de que Dios le alivió la pena. Dios le dijo: serás errante, caminante. Al final Dios le deja que habite en un lugar, que no sea errante. Significa que le condonó la pena. ¿Y por qué le condonó la pena? Porque se arrepintió. Porque dijo suspirando: cuán grande es mi pecado para ser soportado. Entonces nuestros sabios dicen que al oír esto, Adán, nuestro padre, dijo, él también suspiró y dijo: yo no sabía que hay una cura para el pecado. No sabía que uno puede arrepentirse y Dios nos puede condonar la deuda. Porque si Adán sabía y se arrepentía antes de ser expulsado del huerto de Edén, es posible que Dios le hubiera dejado en el huerto de Edén. Significa que a veces, ¿por qué no estamos en el huerto? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué no hay bendiciones? Es por el pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? Arrepentirse. Entonces, si esa es la solución, entonces hay que arrepentirnos. La pregunta es: ¿cómo yo causo que yo me arrepienta o que mis parientes se arrepientan? ¿Cómo lo causo? Y es lo que trata aquí este acápite. Dice: hay 4 cosas que despiertan el arrepentimiento. 4 cosas que despiertan que la persona vuelva hacia Dios, vuelva de su mal camino. El primero, cuando la persona vuelve debido a que se fortalece en la persona el conocimiento y la conciencia de que hay un Dios, que ese es su Dios, y que la persona es un servidor de Dios. Entonces la persona, como es un servidor de Dios, entonces va a regresar al Creador, va a regresar al amo, al dueño. Y este pecador es como un siervo que es escapado de su amo, es escapado del amo que tanto lo ama y le sirve. Cuando la persona se da cuenta de esto, que está alejado de un ser que tanto ama, de la conciencia que hay un Creador, eso también quizás quiere tomar conciencia de esto. Cuando la persona toma conciencia que hay un Creador que nos ha creado y que nos ama y continuamente nos da cosas aquí en este mundo material, cosas que nos hacen felices, que nos dan disfrute, como una comida, una bebida, el aire, el oxígeno, el vestido, inclusive la vida misma. La persona, ¿cuánta gratitud siente por este Creador? Esa es la toma de conciencia, al conocer a su Dios. La persona conoce a su Creador, a su Dios,
Mientras más lo conozca, más lo va a amar. Y mientras más lo ame, más va a tener necesidad de arrepentirse de lo malo que ha ofendido a su Dios. Como acá dice, es como un esclavo o como un siervo que ha oído de su amo, es el pecado y ahora quiere volver a su Dios. Entonces, esta toma de conciencia despierta el arrepentimiento. Y cuando la persona se da cuenta y toma conciencia de lo mucho que hemos recibido de Dios, como dijimos, la vida misma, la salud, a veces tenemos los 5 sentidos buenos. ¿Qué más tenemos? Tenemos a veces inclusive una pareja, tenemos descendencia, tenemos una casa, tenemos un trabajo. ¿Qué más nos falta? Claro que nos falta mucho, pero tenemos ya mucho que Dios nos ha dado. A veces nos falta un automóvil, nos falta un avión, nos falta un yate, pero tenemos ya cosas, ¿sí? Tenemos 2 ojos, tenemos 2 oídos, tenemos una boca, tenemos 2 manos, 5 dedos. Hay gente que no tiene manos y vive feliz. ¿Ustedes han visto personas sin manos de que trabajan, aran su campo, lo hacen con la quijada? Otras personas con los pies amasan su pan con los pies, sin manos. Una persona como yo y ustedes, con 2 manos y con 10 dedos, y hay un motivo para agradecer a Dios. Entonces, esta toma de conciencia es la que despierta el arrepentimiento en la persona. Así como está escrito en Jeremías, dice así: si es que tú vuelves, oh Israel, proclama el Señor hacia mí, entonces volverás. Significa, cuando la persona entonces quiere acercarse a Dios, o sea, conocer a Dios, entonces en realidad va a acercarse al buen camino. Luego dice: entonces aquí hay una parte que no lo traduce, dice: entonces volverás antes que venga el castigo. Es lo que faltaba que lo traduzca, lo que dice Jeremías 4:1. Dice: y si volvieres, Israel, proclama el Señor, hacia mí volverás antes que venga el castigo. O sea, ese es ya un privilegio. Y es cuando la persona toma conciencia, ¿sí?, de que Dios es grande, es bondadoso, pero también Dios, como dice el Pentateuco, como dice la Torá, Dios da el castigo en su cara a los que le aborrecen. Entonces, si la persona se da cuenta de esto y se arrepiente antes que reciba el castigo. Y también dice ahí en Malaquías capítulo 3 versículo 7, y dice: vuelvan hacia mí y yo volveré hacia ustedes. En lo que se llama es algo recíproco. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios también se nos acerca a nosotros. Luego nos habla el segundo punto, que despierta el arrepentimiento en la persona. Ese es cuando hay personas de que nos corrigen, nos reprenden. O sea, a veces hay personas que nos reprenden, nos hacen ver la luz. Y a veces nos duele que alguien nos diga: estás pecando. Nos duele que alguien nos diga: has estafado. Nos duele que alguien nos diga: tú me ofendes, tú me insultas. Nos duele que alguien nos diga, pero así somos a veces. Entonces hay que aceptar, porque esto también despierta el arrepentimiento. Aquellas personas que nos corrigen o que nos avergüenzan, y a veces lo hacen así, algunas personas son tan bondadosas que lo hacen así hasta que nos arrepintamos. Es lo que dice así. Hay personas que nos corrigen y nos avergüenzan hasta que nos arrepintamos. Y esta persona que es un pecador, es como un servidor que ha oído de su amo y le encontró a él otro siervo fiel del amo,
Este siervo fiel del amo le corrige y le avergüenza, le dice: ¿por qué has huido de tu amo? ¿Por qué has huido de aquel que tanto te ama a ti? Y le aconseja a él: vuelve al buen camino, vuelve a servir al Señor, vuelve al amo. Y le promete que lo van a perdonar, que su Señor le va a perdonar. Entonces esta persona vuelve y se somete al amo. En este caso nuestro amo es el Creador. Él nos ha creado, como dijimos ya, para que nos dé una bondad. ¿Cuál es la bondad? Que nos haga felices en este mundo y en el mundo venidero más, que es el fundamental. Pero para eso hay que merecerlo, para no avergonzarnos del bien que vamos a recibir o del bien que recibimos. Y la obediencia es el trabajo que hacemos con este Creador. Entonces Él es nuestro amo, que nos ama y que nos da muchas felicidades, muchos favores, y hay que devolverle igual, hay que obedecerle. Cuando tomamos conciencia, entonces la persona vuelve y se somete al Creador, que es el arrepentimiento. Muy bien, nos detenemos aquí en esta parte. Hasta la próxima oportunidad. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, parece que no hay preguntas por el momento. Si alguien tiene, lo puede escribir en el grupo de WhatsApp y con la ayuda de Dios podemos contestar. Que Dios les bendiga, que tengan una buena semana. Shalom, shalom.